y creemos que es el momento de tenerlo a Luis para que nos dé una idea, que nos comente cómo está viendo él a esta Argentina, ¿no? Esta Argentina que tiene mucho de pandemia, pero también tiene mucho de carga, de una mochila de muchos años. Luis, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Bueno, ¿qué está pasando, Luis? ¿Cuánto tenemos de efecto de la pandemia y cuánto podemos cargarlo a la mochila que traemos de hace tantos años? La mochila la teníamos y es como que ahora tenemos que subir una montaña con la mochila. Claro. Esta mochila está cargada con piedras diferentes, ¿no es cierto? Una roca enorme es este problema estructural que tenemos en la Argentina, ¿no? Que hay un sector competitivo de la economía que produce dólares y hay otro sector que no es tan competitivo pero produce trabajo. No, ustedes los neuquinos que producen petróleo lo saben bien, la llanura pampeana produce soja, ¿no es cierto? Pero ese campo no necesita tanta mano de obra, la mano de obra va por otro lado. Y entonces este efecto redistributivo genera mucho conflicto, porque hay que sacarle a unos y dárselo a otros, ¿no es cierto? Eso por un lado. Después han generado una locura que es, cuando nosotros éramos chicos, bueno, cuando yo era chico, hace más tiempo que cuando vos eras chico, había 7% de pobreza. Yo vengo del conurbano, había casas lindas, uno podía estudiar, la universidad incluso. Esa pobreza que era del 4, 5, 6%, se multiplicó por 20. La población agata se multiplicó por 2, ¿no es cierto? Y la pobreza se multiplicó por 20, 7% anual. Y eso produce toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, digamos, mano de obra calificada comienza a escasear con semejantes niveles de pobreza, ¿no es cierto? Problemas sociales, problemas de seguridad, problemas hospitalarios. Y entonces, a todo esto, tras llovido mojado, ¿no? Como dice mi tía Nacha, porque la pandemia ha llevado a tomar medidas muy fuertes, entre ellas la cuarentena, y bueno, si un país está parado durante tanto tiempo, no se puede esperar otra cosa que caiga el PBI como cayó, ¿no es cierto? Más que durante la explosión de la convertibilidad. Es una crisis de una magnitud impresionante. Así que en eso estamos. Bien. Y además tenemos toda esta discusión que tiene que ver con la grieta, y cada vez que comienza un proceso o un nuevo proceso político o un nuevo periodo presidencial, la justicia nuevamente. ¿Y qué hacer con la justicia? Y cómo juega la justicia y los intereses de los jueces y los intereses de los integrantes de la Corte, ¿no? Este manoseo permanente desde la política hacia la institucionalidad misma del Poder Judicial. Es cierto. Las crisis generan siempre arbitrariedad, ¿no es cierto? Porque para resolver las crisis se necesitan decisiones de emergencia. Y a veces los gobiernos cuelan por la ventana cuestiones que no tienen nada que ver con la emergencia, pero se aprovechan de la arbitrariedad. Así que esta situación, de alguna manera, ha sido aprovechada o es intentada de ser aprovechada en un contexto que vos lo dijiste, es muy, muy, muy importante señalar, que es el de la grieta. Y la grieta, yo digo que es la pereza de pensar, ¿no? Porque simplemente uno se pone de un lado e insulta al otro, ¿no? No importa si dice verdad o no, porque te lo van a festejar los de tu mismo bando. Y esto lo que hace es que la misma dirigencia quede como esclava, ¿no?, de los sectores más extremos, queda como dependiendo y se vacía el centro. Las democracias que se basan en el consenso necesitan de dirigentes en el centro, no en los extremos.
Y como se vienen medidas muy difíciles, ¿no? Y tiempos muy difíciles, al no estar ese centro, precisamente lo que tenemos es, bueno, una política que no es de consenso, se violenta las instituciones, ¿no? Esta cuestión del quórum, esta cuestión del presentismo, encima bajo la pandemia. Y después está el tema de la justicia, ¿no? Que ahí es una cuestión, bueno, muy, muy, muy importante, porque si no hay justicia, digamos, que existe como norma de convivencia en la sociedad. Y aquí está todo este problema, ¿no? De las causas muy avanzadas que tienen, bueno, ciertos funcionarios y la vicepresidenta y familiares, ¿no es cierto? Y ahí está entonces toda la sospecha que la ampliación de la Corte, que la reforma judicial, viene en realidad de la mano, no de la inmunidad del rebaño, sino de la impunidad del rebaño, ¿no? Para poner una nota de humor, digamos, si se puede ser, digamos, tratar de generar una sonrisa en todo este lío en el que estamos los argentinos, ¿no es cierto? Luis, y este lío, yo lo transporto al último periodo de gobierno de Cristina Fernández y el ingreso al recambio con Mauricio Macri, ¿no? Es como que en estos últimos 9 años también nos hemos acostumbrado a poner en valor aquel que manifiesta su contrariedad hacia el que ganó las elecciones y sigue, digamos, avanzando en una necesidad de hacer valer su posición, y me da la idea de que, a ver, hay un sector como que no admite la derrota. Sí, ahora es así. Y por el otro lado, digamos, hay un sector que piensa que la victoria da todos los derechos. ¿No es cierto? Por eso existe la grieta, que yo creo que, bueno, viene de largo en la Argentina, ¿no es cierto? Siempre tuvimos enfrentamientos muy duros los argentinos. Pero en democracia, la grieta que se suponía que era con el pasado autoritario, ¿no? Digo, los hijos de los 80, los que llegamos a la edad política en los 80, nos ilusionamos con ese consenso democrático del nunca más. Claro. Pero se fue desvirtuando, yo creo, en las sucesivas crisis que obviamente han deteriorado la sociedad, y por el otro lado, digamos, aparecieron como estos rótulos, porque ni siquiera son ideologías, ¿no es cierto? Esta cuestión del neoliberalismo y del populismo, ¿no es cierto? Digamos, en la Argentina los dólares vienen o de las exportaciones o de tomar deuda. Si tengo que ir a tomar deuda, tengo que portarme bien e ir a Washington. Si tengo que tomar, digamos, el dinero de las exportaciones, voy a tener un conflicto con el campo muy serio, ¿no es cierto? Y con la gente que, digamos, produce petróleo. Es así la Argentina. Entonces, digo, me parece que tenemos que desencillar, desideologizar, pero, digamos, por el otro lado, los políticos, a algunos les conviene que haya grieta, ¿no es cierto? Porque con eso barren todo el centro, y los votos fluyen hacia eso, en el sentido que se da, ¿no?, de votar en contra del otro, y así se desvirtúa la democracia. Es la democracia desvirtuada, ¿no es cierto? Como también muchas cuestiones, esta del avasallamiento de instituciones, que son trampas que se hacen directamente, ahí no hay ideología. Entonces, digo, estamos en esa encerrona, pero lo fundamental ahora es la urgencia, ¿no es cierto? La urgencia, la emergencia, una inestabilidad muy grande, y un gobierno con una crisis de confianza importante, digamos, por todo lo que dijimos antes. La mochila subiendo ahí el Fitzroy, ¿no es cierto? Y no tan lindo. Así que, digamos, la cuestión es, ¿qué hace el gobierno frente a esto, ¿no? Pareciera que es necesario una especie de relanzamiento, ¿no? Ganar confianza de vuelta, pero bueno, el gobierno también es una coalición, ¿no? Una coalición interna al peronismo, coalición al fin, y en esa negociación, bueno, hay actores muy importantes, ¿no? Entre ellas la vicepresidenta. Así que
si una medida como digamos, qué hacer con el dólar genera semejante batifondo interno, imagínese, ¿no?, un relanzamiento con cambios de gabinete. Luis, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un placer, como siempre. Gracias. Adiós. Luis Tonelli ha pasado por La Primera Mañana.